Hola a todos y bienvenidos. En esta oportunidad nos juntamos para comenzar este nuevo curso que trata del manejo de la desfibrilación en el paro cardiorrespiratorio. Mi nombre es Francisco Castillo, coordinador de educación y especialistas de producto para Tecnoimagen. En esta oportunidad, en estas dos primeras clases del curso, nos acompañará el especialista clínico Diego Armanini. Hola, Diego. ¿Qué tal, Francisco? Muchísimas gracias. Bueno, así como les dijo Francisco Castillo, yo me voy a encargar de acompañarlos durante estos cursos y bueno, va a ser un placer que estemos juntos durante estas semanas y cualquier cosa que necesiten también pueden contactarse conmigo sin ningún tipo de problema. Sin más, bueno, vamos a dar comienzo a esta primera clase del curso de desfibrilación. Bueno, para empezar en esta primera clase lo que vamos a ver es el manejo de la desfibrilación en el paro cardiorrespiratorio. Vamos a pasar por lo que es la epidemiología, las etiologías, ¿sí?, del paro cardiorrespiratorio, los ritmos de paro existentes, así a modo de repaso, y las cadenas de supervivencia para el paro cardíaco extrahospitalario. Ahora vamos a ver un breve video introductorio. Bueno, con respecto a lo que es el paro cardiorrespiratorio y sus diversos contextos, nos encontramos que es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, ¿sí? Lo podemos definir como la pérdida brusca y abrupta o repentina de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento. Ahora, con respecto a lo que son los signos, nos vamos a encontrar con un colapso súbito, pérdida del conocimiento, ausencia del pulso y ausencia de la respiración. Por lo general, la afección surge de un problema con el sistema eléctrico del corazón, ¿sí?, lo que interrumpe la acción de bombeo que tiene este órgano y detiene el flujo sanguíneo hacia el resto del cuerpo. En otras bibliografías, ¿sí?, vamos a encontrar que describen otra signosintomatología que precede al episodio, como puede ser molestia en el pecho, disnea, también conocida como falta de aire, debilidad y palpitaciones. Pero por lo general suele ocurrir sin previo aviso, ¿sí? Respecto a FLAME, que es la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, esta definió el primer consenso latinoamericano de reanimación cardiopulmonar como una medida sanitaria prioritaria, ¿sí? Yendo un poquito a lo que es la epidemiología,
podemos ver que cada un minuto mueren en el mundo 11 personas por paro cardíaco súbito, ¿sí? Por otro lado, podemos ver que las enfermedades cardiovasculares en países de Latinoamérica y el Caribe entre los años 90 y el 2017 han disminuido un 6,4%. Sí, pero más allá de que han disminuido, la tasa de mortalidad, y en contrario a lo que pasa en todo el mundo, ¿sí?, por estas enfermedades cardiovasculares, subió un 7,9%, lo cual es un tanto alarmante. Después, entre un 45 y el 61% de las muertes se pudo comprobar que son de etiología cardíaca isquémica, siendo un 50% que se presentan de manera súbita y teniendo una incidencia del paro cardíaco súbito de 66 a 160 personas cada 100.000 personas por año, representando un 45 al 60% el ámbito extrahospitalario. Perdón. La mayoría de los paros cardíacos, ¿sí?, ocurren en adultos, y cuando hablamos de que ocurren en adultos, la incidencia es 2 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. Y así, a modo de nota de color, entre un 75 y 80% de los paros cardíacos extrahospitalarios ocurren en el domicilio de la víctima y sobre todo en los meses de invierno. Ahora bien, esto que estamos viendo aquí es la guía del año 2020 de la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, ¿sí? Y pudimos recolectar los siguientes datos, ¿sí? Según estas últimas guías, 350.000 adultos sufrieron un paro cardíaco extrahospitalario, de las cuales la supervivencia fue solo del 10,4%, lo cual es muy bajo y podría mejorarse si se logra un mejor entrenamiento. ¿Por qué decimos esto? Debido a que la reanimación cardiopulmonar se practicó en menos del 40% de los casos, y se ha utilizado DEA en menos del 12% de esas 350.000 adultos que sufrieron el paro cardíaco. Con respecto a las mejorías en el pronóstico, lo que dicen las guías es que no representan cambios en los adultos desde el año 2012. Es decir, que a pesar de todos los avances y la educación que se está logrando, siguen sin representar cambios significativos. Por otro lado, y algo que sí es alentador, es que los resultados clínicos del paro cardíaco intrahospitalario fueron significativamente mejores que los del extrahospitalario. Me quedo con esto que quiero que prestemos especial atención, que a pesar de los avances, como les decía, muchísimo menos del 40% de los adultos recibe RCP iniciado por personas sin experiencia, ¿sí? Entonces acá es cuando tenemos que brindar una mayor educación y entrenamiento en lo que respecta al soporte vital básico, ¿sí?, que es ese soporte vital que se brinda a la víctima, que lo brinda el personal no médico, y lo que las guías a estas personas las identifican como reanimadores LEGO, ¿sí? ¿Para qué? No solo para que puedan prestar un soporte vital básico, sino que además, como vimos en el video del principio, tengan las herramientas para saber utilizar un desfibrilador externo automático antes de la llegada del servicio de emergencias. Ahora bien, con respecto a lo que son las causas del paro cardíaco, del paro cardiorrespiratorio, tenemos muchísimas causas, ¿sí? Pueden identificarse múltiples causas de paro cardíaco. Pero quiero que nos centremos en esto que les voy a decir. Se reportaron cambios agudos en la morfología de la placa aterosclerótica, ¿sí?, coronaria, en el 40 al 86% de los sobrevivientes a un paro cardíaco, y en el 15 al 64-65% de las autopsias de víctimas de muerte súbita. Ahora, por otro lado, se detectó que la embolia de pulmón es responsable del 2 al 10% de las muertes súbitas, tanto en adultos y en jóvenes. La causa más común del paro cardíaco son los incidentes por trauma, y por otro lado tenemos en los niños lactantes y en los neonatos los trastornos respiratorios y de la ventilación, ¿sí? Ahora, para hacer un pequeño repaso de lo que son los ritmos de paro antes de adentrarnos en las cadenas de supervivencia, ¿sí?, del paro cardíaco intra y extrahospitalario, vamos a ver lo que son los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Es decir, tenemos estos dos tipos de ritmos de paro. Tenemos los desfibrilables, como es la fibrilación ventricular, donde lo que se causa es una depresión rápida en las reservas de ATP, ¿sí?, en las reservas de energía del cuerpo, que nos va a llevar a una sistolia si no se trata rápidamente, ¿sí? Entonces, acá es donde hay que tratar de prestar
especial atención. En este ritmo desfibrilable, que es cuando los reanimadores LEGO pueden prestar el soporte vital básico y podemos revertir la situación. ¿Sí? Por otro lado, dentro de los ritmos desfibrilables, tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? Que cuando nos llega un paciente con una taquicardia ventricular, vamos a mirar si tiene o no tiene pulso. Si tiene pulso, le damos su apellido, ¿sí? Puede ser monomórfica, polimórfica, torsada de puntas, y si no, tal como lo vemos ahí, es una taquicardia ventricular sin pulso. Por otro lado, si pasamos a los no desfibrilables, tenemos la sistolia, es decir, no tenemos latidos, y después tenemos la actividad eléctrica sin pulso, que ¿cómo la vamos a definir? Como cualquier ritmo organizado, y va a ser cualquier tipo de ritmo, ya sea sinusal, un bloqueo sinoauricular, un bloqueo auriculoventricular, que van a tener las siguientes características. Van a tener complejos QRS similares de latido a latido, y no nos va a importar si son estrechos o si son anchos, si tienen velocidades para lo que es taquicardia o bradicardia, o si son regulares o no lo son. Ya adentrándonos en lo que es la cadena de supervivencia de la Asociación Americana del Corazón, para adultos, que es donde nos vamos a centrar principalmente, vamos a ver lo que son las cadenas en el intra y el extrahospitalario, ¿sí? Entonces acá nos encontramos con ya no los 5 eslabones que veníamos viendo antes, sino 6 eslabones. Como podemos ver, se sumó un sexto eslabón, que es la recuperación en ambos lugares, tanto en el extra como en el intrahospitalario. ¿Por qué lo recalcamos, lo del tema de la recuperación? Porque, sobre todo, para la recuperación del paciente post-paro, es fundamental. Yendo un poco a lo que es la cadena de supervivencia del paro cardíaco extrahospitalario, vemos que tenemos lo que es la activación de la respuesta de emergencias, el RCP de alta calidad y la desfibrilación. Y ahí hacemos un parate. Hasta acá es donde se podría brindar el soporte vital básico por parte de los reanimadores LEGO o personal no médico, ¿sí? Entonces esto es fundamental. Después, ya cuando llega el servicio de emergencias, ahí sí tendríamos lo que es el soporte vital avanzado, los cuidados post-paro cardíaco y la recuperación. A ver, ahora bien, esta cadena que es la extrahospitalaria, principalmente de quién depende de la comunidad, de los reanimadores LEGO. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que generar un diagnóstico precoz por parte de los testigos y los operadores telefónicos de los sistemas de emergencias para que se active la cadena de sobrevida cuanto antes, ¿sí? También hay que comenzar el RCP ante la ausencia de respuesta y respiración normal en la víctima. Luego vamos a ver un algoritmo, de todas formas, de la Asociación Americana del Corazón. A ver, lo que es la búsqueda del pulso carotidio es inexacta para confirmar presencia o ausencia de la circulación. Por lo tanto, los testigos y esos reanimadores LEGO deben comenzar RCP, ¿sí? Más allá de que haya o no haya respuesta, ¿sí? La desfibrilación va a ser un punto determinante para la sobrevida del paro cardíaco cardiorrespiratorio por FB o taquicardia ventricular sin pulso. Y acá nos encontramos con esta frase que dice que el RCP, o la reanimación cardiopulmonar inmediata de alta calidad por los testigos, seguida de desfibrilación precoz y activación rápida del sistema prehospitalario de emergencias médicas, duplica o cuadriplica la sobrevida por paro cardíaco secundario a arritmia ventricular. Entonces, lo que estamos viendo es que, de vuelta, tenemos que promover y hacer mayor hincapié en el tema de la educación con respecto a lo que es el soporte vital básico. Ahora bien, tenemos los programas de desfibrilación de acceso público, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, proveer desfibrilación dentro de los primeros 5 minutos del paro cardíaco. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que antes de los 5 minutos, ¿sí?, hay mayor expectativa de vida o de supervivencia para el paciente. Ahora, el 70% de las muertes por paros cardíacos se producen en el ámbito extrahospitalario, ya sea hogares, en la vía pública, clubes, gimnasios, trabajos. Y por cada minuto de retraso en aplicar la desfibrilación, se disminuye la supervivencia entre un 7 y un 10%. Por esto, nuevamente, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de comenzar con el RCP. Ya desde el año 95, la Asociación Americana del Corazón
recomendó el desarrollo de programas de desfibrilación de acceso público para reanimadores LEGO, con el fin de mejorar las tasas de sobrevida. O sea, ya venimos hace unos cuantos años, ¿sí?, a nivel internacional, pujando para que se eduque en los diversos ámbitos, ¿sí?, y se logre una mayor tasa de supervivencia. Ahora bien, en la República Argentina, fijémonos casi unos 20 años más tarde, tenemos la primera ley, que es la 27.159, ¿sí?, promulgada en el año 2015, que tiene como objetivo principal regular la prevención integral de eventos por muerte súbita, tanto en espacios públicos como privados, ¿sí?, de acceso público. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir la mortalidad súbita de origen cardiovascular. Y en el año 2016 se promulgó otra ley, que es la 5.632, que hace alusión a las jornadas anuales destinadas a la formación y capacitación en las principales técnicas de primeros auxilios y RCP. ¿Con qué efecto? Con el efecto de promover conocimientos básicos para enfrentar situaciones de riesgo de vida. Es decir, que anualmente deberían brindarse en distintos lugares, ¿sí?, donde accede muchísima gente, ya sea los gimnasios, como nombramos antes, o los trabajos, ¿sí?, se debería dar un curso anual para que la gente esté preparada y aumentemos esos niveles de supervivencia que vimos que son bastante bajos al comienzo de la presentación. Ahora, con respecto a lo que es el soporte vital básico, si recordamos los primeros 3 eslabones de esta cadena, lo primero que hay que hacer, y como vimos en el video del comienzo, ¿qué fue lo que hizo la chica? Primero, se aseguró que la escena fuera segura. Una vez que chequeó eso, se fijó si la víctima respondía, ¿sí? La víctima, en ese caso, no había respondido, entonces, paso siguiente, lo que hizo ella fue pedir a alguien que llame al sistema de emergencias, ¿sí? Eso se puede hacer desde un celular o donde uno tenga acceso. Por otro lado, le pidió a otra persona que busque si había un DEA, que hoy por hoy se está promulgando, como vimos en las leyes anteriores, que haya en varios lugares públicos, ¿sí? Y acto seguido, lo que hizo fue chequear la respiración. A ver, tenemos 3 opciones. Si la respiración es normal y hay pulso, lo que se va a hacer es controlar al paciente hasta que lleguen los reanimadores de emergencia, ¿sí?, ya sea lo que es el soporte vital avanzado, los médicos, en la ambulancia. Por otro lado, si hay pulso, pero el paciente, no sé, respira como jadeando y demás, vamos a tener que tratar de generar que haya acceso a una ventilación cada 5 o 6 segundos, ¿sí?, es decir, 10-12 ventilaciones por minuto. Y al cabo de 2 minutos vamos a chequear si el paciente, ¿sí?, tiene o no tiene pulso. En caso de que el paciente en algún momento empeora y no tiene pulso, vamos a comenzar con lo que es las maniobras de RCP. Vamos a comenzar con esas compresiones cuanto antes. Es vital que se haga cuanto antes, que sea de forma precoz, ¿sí? Es decir, en caso de que sea un adulto, vamos a comenzar con las 30 compresiones y 2 ventilaciones, y en caso de que sea un pediátrico, 15-2. Suponiendo ya que llega el DEA o que hay un DEA en el lugar, lo que estamos buscando es que el DEA, como bien dicen sus siglas, desfibrilación externa automático, ¿sí?, lo que va a hacer el DEA es guiar a ese reanimador LEGO durante todo el proceso de RCP, ¿sí? Entonces, si el DEA detecta que es un ritmo desfibrilable, va a pedir, por favor, que se alejen las personas y va a pedir que presionemos el botón y ahí se va a realizar la desfibrilación. De todas formas, el DEA va a indicar si se debe continuar con las compresiones. Y en caso de no ser desfibrilable, hay que seguir con el RCP. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos nosotros a la hora de buscar un DEA? ¿Sí? Es decir, que sea un equipo fiable, que sea un equipo sencillo de comprender y a su vez que sea fácil de utilizar, ¿sí? Entonces, si lo que estamos buscando son estas 3 propiedades, ¿sí?, y que cualquier persona lo puede utilizar, tenemos el ejemplo de los equipos de la marca Minray, como son el Benehart D1 Public y el Benehart D1 Pro, ¿sí?, uno para soporte vital básico y el otro para soporte vital avanzado, los cuales tienen una pantalla de 7 pulgadas con instrucciones claras y animaciones en color y que van a ir guiando al usuario a lo largo de todo el proceso de RCP.
¿sí? Además, bueno, cuentan con volumen y brillo autoajustables para utilizarlo en cualquier tipo de ámbito, ¿sí? En casi todos los entornos, y almohadillas preconectadas que ahorran muchísimo tiempo ante una situación de emergencia. Tal como podemos ver, debajo del D1 Public, ¿sí? Este es para soporte vital básico, es decir, va a dar únicamente indicaciones, ¿sí? Y tanto auditivas como visuales, ¿sí? Guiando siempre al usuario. Y en lo que es el Benehart D1 Pro, vamos ya a sumar lo que es la electrocardiografía. Eso ya es para un soporte vital avanzado, ¿sí? Ahora, acá a modo de ejemplificación, son pasos muy sencillos en casos de emergencia. Simplemente hay que contar con el DEA. Una vez que el DEA ya está en la escena, se presiona el botón verde, que es para encender el dispositivo. Luego nos va a indicar que retiremos la ropa del paciente, coloquemos las almohadillas, ¿sí? Va a comenzar a analizar y en caso de tener algún ritmo susceptible de descarga, nos lo va a indicar. Obviamente, no se olviden siempre pedir que las personas que están alrededor despejen la escena, ¿sí? Para no tener ningún tipo de incidente. Por otro lado, algo que tiene muy bueno también, tanto el D1 Public como el Pro, es el cambio rápido entre pacientes pediátricos y adultos, que se hace desde un solo botón. Tal como pueden ver en las dos fotos que se encuentran a ambos márgenes, ¿sí? Con un solo botón cambiamos, ¿sí? Y lo único que vamos a tener que tener en cuenta es la colocación de los electrodos. En caso de que sea un adulto, va a ser anterolateral o anteroanterior, como también se dice, y en caso de pediátrico, anteroposterior. Ahora bien, acá tenemos una pequeña comparativa de estos dos equipos. Como dijimos, el D1 Public, como bien dice su nombre, público, ¿sí? Es más bien un soporte vital básico lo que va a aportar al usuario. Y es muy fácil de comprender, mientras que el D1 Pro también tiene indicaciones fáciles de comprender, pero ya al contar con electrocardiografía puede servir muchísimo más para lo que es el soporte vital avanzado. Ambos se pueden utilizar en pacientes adultopediátricos, tienen una muy buena pantalla, así muy clara, de LCD de 7 pulgadas. Después, lo que diferencia uno con el otro es el tipo de batería. Una es descartable, la del Public, mientras que la otra es recargable, viene con una estación de carga. Y en cuanto a las funciones, mientras que el D1 Public solo puede hacer desfibrilación externa automática, tenemos el Pro, que a esa función se le suma lo que es la desfibrilación manual, pudiendo hacer selección de energía, y la cardioversión sincronizada. La batería, al estar nueva, permite 300 veces descargas a 200 joules o 200, ¿sí? Descargas a 360 joules, lo cual es mucho. Tiene un muy buen almacenamiento, también, un máximo de 100 pacientes y hasta 1000 eventos. Y como dijimos anteriormente, el D1 Pro tiene 3 derivaciones electrocardiográficas. Bueno, esto es todo con respecto a lo que es la primera clase. Espero que les haya gustado y ahora los dejo con Francisco Castillo. Súper claro, Diego, la información que nos diste en esta primera clase. Ahora te hago una consulta para cerrar, ya que en la segunda clase nos vamos a centrar, digamos, en un tema que es más sensible para las personas que participan de este curso, que es el manejo de la desfibrilación en los centros intrahospitalarios. ¿Cuál sería tu recomendación en el manejo rápido o lo que debería ser la gran mayoría de personas a la hora de presenciar o ser parte de un evento como lo sería un paro cardiorrespiratorio en la vía pública, por colocar un ejemplo? Principalmente, bueno, como hablamos en ese algoritmo de la AJA, sería asegurar la escena, ¿sí? Para ver la seguridad de la víctima. Por otro lado... Y nuestra también, importante. Exactamente. Y por otro lado, que una persona sea la que comande, es decir, que esa persona se va a encargar de comenzar de forma precoz con lo que son las compresiones, ¿sí? Y que vaya comandando, es decir, que indique que alguien llame al sistema de emergencias y en caso de estar en un lugar donde se cuente con un DEA, ¿sí? Que otra persona busque el DEA para que este equipo obviamente nos apoye durante lo que es el proceso de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Y por otro lado, no menos importante, seguir nosotros desde el ámbito de la salud promulgando la educación con respecto a lo que es el soporte vital básico, que es fundamental para la supervivencia de las víctimas.
Bueno, me queda súper claro, Diego. Muchísimas gracias. Vamos.